tercera ola. Yo lo he mezclado de alguna manera, pero hay que separarlo, ¿no? Solo que aquí en Perú, el movimiento carismático, un sector del movimiento carismático, se fue al lado de las iglesias evangélicas y formaron iglesias que en su momento fueron independientes o de corte carismático, que no se asociaban con las iglesias evangélicas propiamente, pero que luego se comenzaron a identificar con ellas, ¿no? Y hoy, sin decir que si lo son o no lo son, están dentro y están tipificados dentro del ambiente evangélico, ¿no? Por ejemplo, la Unión de Iglesias Cristianas, ¿no? Eh, tienen iglesias de corte carismático y neopentecostales, ¿no? E independientes. En el caso del CONEC, en el CONEC están los miembros o representaciones de la iglesia de Agua Viva, que originalmente fue carismática, ¿no? Por ejemplo, el presidente del CONEC, ¿no? Eduardo Concha, fue, creo que en dos periodos, creo que fue presidente del CONEC, no sé si dos o un solo periodo, ya ahora no está él, ahora está Enrique Alba, ¿no? De la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Pero Eduardo fue el tesorero por varias, creo que hasta en tres periodos, fue tesorero del CONEC, ¿no? Entonces, Agua Viva ha estado siempre en la dirigencia del CONEC, siendo que el Concilio Nacional Evangélico más bien es una institución que alberga y representa a las iglesias históricas, básicamente, ¿no? Ahí está la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana, está la Iglesia Metodista, está la Iglesia Presbiteriana, sus diversos movimientos. No está la IP Cristo P en este tiempo. Creo que no han visto por conveniente estar ahí. Estuvo el seminario STEC, sí. El STEC sí estuvo representado y yo estuve varias veces representando el STEC y casi salgo de la directiva del CONEC. Me acuerdo en un tiempo. Necesitaban un vocal y ya estaba ya por ser vocal. Y creo que no nos habíamos puesto al día en nuestra cuota. Faltaba, creo, una cuota y eso fue lo que nos permitió, que si hubiéramos dado al día, de repente hubiera llegado a ser entonces vocal del CONEC, ¿no? Eh, ¿Qué más? Está las iglesias de Nazareno, está la iglesia de los peregrinos, están las iglesias bautistas también, las iglesias bautistas. En fin, el lado histórico del mundo evangélico está en el CONEC, ¿no? Excepto las asambleas de Dios y la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Que no están con UNICEF tampoco, aunque estuvieron en principio ahí, y el movimiento misionero también. Hoy más bien han creado una institución que se llama FEDEC, ¿no? Federación Cristiana Evangélica del Perú, creo que así se llama, ¿ya? Entonces, esa institución es una tercera representación del mundo evangélico, ¿no? Bueno, no es la primera vez que en un país hayan tres instituciones representando a, a los evangélicos. En Chile hay varias, creo que pasan de cuatro, ¿no? No estamos pues unidos, lastimosamente. Bueno, CONEI y UNICEF están haciendo trabajos unidos, curiosamente. FEDEC no. FEDEC ha crecido, pero para su lado, ¿no? ¿No? En fin, ahí estamos. Ya hemos dicho que em, las confesiones de fe, las iglesias de prosperidad, vienen entonces ligados al carismatismo en el Perú. Pero esto viene ya como un movimiento extranjero de fuera, viene de Estados Unidos vía Centroamérica, ¿no? Porque lo que pega al norte,
se mete a Centroamérica y Centroamérica rebota para el sur, ¿no? Entonces, los movimientos de restauración, de prosperidad, todo eso. Ahí está, por ejemplo, el caso de Ronnie Chávez, ¿no? ¿No? Y Guillermo Maldonado, son latinos de Centroamérica, ¿no? Y ellos tienen mucha representación en alguna manera y son los que han influenciado al sur, ¿no? Ya hemos dicho que aquí entonces por los años 80 se marca un estilo de iglesia que va a afectar a las iglesias tradicionales, ¿no? Sí, van a afectar, más allá del mismo movimiento que hizo su afectación a las iglesias, vació iglesias, ¿no? De miembros. Este, las iglesias tradicionales, muchos de sus miembros los van a perder porque van a entrar a estos movimientos, ¿no? ¿No? Y tiene que ver con, claro, lo emotivo, la experiencia, ¿no? Y especialmente las alabanzas y la forma de culto, que es lo que llamó la atención. Y lo que mencionó nuestro hermano Julio, creo cuando hablaba acerca de esto, de que hay una diferencia dentro de las iglesias, y especialmente, bueno, las iglesias reformadas, mucho más. La IP Cristo P no es tanto, a pesar de que es formal, pero frente a las demás es una iglesia renovada y es una iglesia pentecostal. Pentecostal dentro de una tradición bien conservadora, ¿no? ¿No? Y es porque el toque de la misión coreana es la que, bueno, de alguna manera debería habernos fijado esto, pero los misioneros coreanos no han querido, digamos, imitar este aspecto dentro de las iglesias nuestras y más bien han hecho que las iglesias se comporten como las iglesias presbiterianas típicas aquí en el Perú, ¿no? Pero la IP Cristo P no es una iglesia típica presbiteriana, ¿no? O clásica o tradicional dentro del Perú. Viene y su origen, ya hemos dicho, es en Corea, del aviamiento coreano. Entonces esa característica no la ha llevado, no la ha puesto en juego las iglesias. Por ejemplo, ¿qué iglesia hace cultos de oración o de sanidad? ¿Mm? Pocas, ¿no? Ninguno, ¿Ah? no hay, No hay, ¿no? Bueno, yo conozco una nomás, ¿no? no Ah, hay. Casa del Señor. Casa del Señor sí lo hace. Ya. Eh, Hay días de oración o cultos para ¿Dónde pasó sanidad. eso? ¿Ah? Y también eso lo hacen con la iglesia Gracia de Dios también, que hoy día, ¿no? Está el pastor Luis de presidente temporal. Entonces, ahí hay oraciones, se unge con aceite y todo eso, ¿no? Entonces, eso es una característica que si bien es parte de la tradición dentro del mundo coreano, acá no lo es, o no lo hemos hecho así, ¿no? La IPKSOP ha tenido esa dificultad y su identidad ahí es donde no se ha desarrollado, porque hasta ahora tenemos que preguntarnos qué cosas somos, ¿no? Yo siempre he preguntado ese aspecto y en el estatuto también tratando de plantear este asunto. Entonces, es una iglesia reformada, una iglesia presbiteriana reformada calvinista, pero con el mover del Espíritu Santo, ¿no? O del avivamiento coreano, ¿no? Eso deberíamos haberlo captado. No lo hemos captado, los hermanos coreanos digamos, no nos enseñaron o no miraron ese aspecto como básico, si bien lo cuentan en la historia, pero no queda más allá de esto, ¿no? Que historia. Entonces, ahí es donde falta, me parece, y ese es el problema del rumbo de la IP Cristo P, ¿no? Ya tenemos 25 años, creo, y en 25 años ya debería haber despegado. No despega todavía, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver ese motivo, ¿no? De todos modos, ahí estamos en camino, ¿no? O por los que quedan, en todas maneras, o los que están ya más, en más antigüedad, este,
hay que trabajar ese elemento para que quitarnos solamente la cuestión ritual o de costumbre o religiosa por una renovación también. Una renovación que sea, digamos, la característica particular, porque ahora hay iglesias así, hay bautistas reformados, ¿por qué no presbiterianos reformados? O sea, eh, y pentecostal, ¿no? O renovados, pero, ¿no? Bautistas renovados, presbiterianos renovados, ¿no? Metodistas renovados. Entonces, creo que sí se puede, de alguna manera, sin romper lo doctrinal, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces palabra de fe, bíblica de fe, agua viva, el yo soy, el Shaddai, o la bíblica de fe también, ¿no? Iglesias carismáticas del Perú, Fieles Dios y otras, ¿no? Que son los movimientos que salieron, como digo, una mezcla, ¿no? Mezcla de carismatismo y mezcla de evangelismo y de pentecostales y neopentecostales, y lo que ahora se llaman neopentecostales, o que los llaman, porque ellos no se llaman así, ¿no? El pentecostal sí creo que de alguna manera asumió ese nombre y con orgullo, ¿no? Pentecostal. Yo me acuerdo de un pastor que ya se fue con el Señor, ¿ya? Y que era de una iglesia pentecostal. Y él decía que él era, no decía que era pentecostal, sino que mencionaba el nombre de la iglesia, ¿no? Y dice que él era de esa iglesia mucho más que cristiano, ¿no? ¿No? Y yo creo que debemos ser más cristianos que pentecostales, asambleístas, iglesia de Dios, presbiterianos, metodistas, ¿no? Eso solamente es nuestra identidad temporal aquí en la tierra, ¿no? En alguna manera, no, el Señor no va a buscar presbiterianos, no va a buscar bautistas, no va a buscar pentecostales, va a buscar cristianos, nada más, ¿no? O seguidores del Señor o discípulos del Señor, ¿no? Bueno, entonces, bajo ese criterio, sigamos aquí adelante y le recomiendo ese a don Edgar Escobar, que es un pastor reformado de paso, ¿no? Es un pastor reformado, bastante joven, que ha tenido la experiencia pentecostal también. Así que conoce también el porqué, pero al escucharlo, sus criterios son muy buenos, porque al final no te acusa o te pone al movimiento como algo feo, sino que él trata el asunto de otra manera y aplica el amor de Dios, ¿no? Eso creo que es importante también de notarlo. Cualquier movimiento, así sea diferente a nosotros, pues hay que amarlos, pues, mientras no sean sectas, ¿no? Bueno, las sectas no las amamos tampoco, ¿no? Simplemente no nos compartimos sus ideas o sus creencias. Bueno, entonces las iglesias carismáticas son independientes, no pertenecen a un grupo de denominación. Hoy día, bueno, se han formado como instituciones, ¿ya? Aunque las iglesias independientes no son todas carismáticas, ¿no? Hay de diferentes tradiciones, otras se identifican como evangélicas y otras no, y otras se mezclan, son mezclas carismáticos y pentecostales, otros son netamente evangélicos, pero están afiliadas a alguna denominación, ¿no? Hoy es el tiempo de las iglesias libres, las iglesias independientes, ¿no? Y se han surgido otros nombres. En todo caso, hay nombres que tampoco están inscritos, no tienen personería jurídica y tampoco representación dentro de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, ¿no? Que es la que reconoce las iglesias, ¿no? Y les dan una, digamos, un aspecto legal, un aspecto jurídico para que puedan moverse en sus actividades, ¿no? Bueno. Estas iglesias no tienen un origen particular, las iglesias independientes han salido de las ideas evangélicas tradicionales o de iglesias evangélicas pentecostales o del carismatismo católico. Otras han tenido influencia de alguna iglesia en particular.
¿no? Nunca fueron parte del CONEP, por lo que ahora se ha abierto una oportunidad con la formación de una nueva agrupación que identifica y aglutina la mayoría de estas, es decir, a UNICEF, ¿no? De las que estábamos hablando. Bueno, este artículo yo lo hice hace años también, ¿no? Es un trabajo que tengo de hace muchos años que tengo que renovarlo, la verdad. Estoy hablando en tiempos de esa época, ¿no? UNICEF ya va más allá de estas iglesias independientes, ¿no? Eh, ya no está el movimiento misionero ahí. La Iglesia Bíblica de Manuel no sé cómo andará por ahí. Avivamiento Manuel de Perú sí está ahí porque el representante de esa iglesia está en UNICEF y es vocal, creo que Javier Loaiza. Vocal o tiene un cargo ahí, ¿no? Tiene un cargo. Eh, y no sé si la Red Apostólica Internacional, que es otro movimiento también, que bueno, fue del el pastor Fernando Casavechi, lo va a preguntar a él. A ver, no sé si está con UNICEF ahí. Bueno, entonces acá el movimiento apostólico profético o las iglesias apostólicas, ahora sí, ¿no? Ya hemos hablado de los independientes que en alguna manera se van a ir conociendo o metiendo a este tipo de iglesias o teniendo alguna que otra característica particular. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba en desarrollo, o sea, no son iglesias típicamente denominacionales donde ya tienen una estructura, ¿no es cierto? Una, digamos, su aspecto confesional, ¿no? O el aspecto de sus reglamentos, todo ese tipo de cosas que digamos, o también sus directivos, ¿no? Generalmente estas iglesias independientes están a cargo de un pastor y el pastor es el que dirige todo. El pastor elige sus líderes y los que comandan y los que lo guían o que están al servicio de él, ¿no es cierto? Y hacen un gobierno de corte episcopal, ¿no? O sea, la cabeza es el pastor, se decide en términos pastorales, políticos, administrativos, en todo, ¿no? Y hay a ver, una especie de directorio o algo por el estilo, pero que regulan siempre las decisiones que el pastor toma, ¿no? Nada más, ellos consienten de todo eso, ¿no? No son deliberantes en todo caso, como en otras, como el caso del consistorio. El consistorio sí es deliberante, el consistorio determina y tiene voz, presencia. Claro, el pastor también lo tiene, y hay que hacer la compensación, porque también ese, esa forma de gobierno no es que sea mala, porque a muchos han rechazado el movimiento, digamos, colegiado, ¿no? Y han desaparecido los consistorios de muchas iglesias porque dicen que eso hacía daño, no permitía el desarrollo de la iglesia. Esto porque ha sido mal utilizado por los presbíteros, ¿no? Que en muchos casos se adueñaban de la iglesia y las decisiones que ellos tomaban, ¿no? Y un pastor, pues, quería hacer tal cosa y ellos no querían, pues simplemente lo iban ahogando hasta sacarlo y ponían otro y así, ¿no? Entonces, el consistorio ha tenido ese es uno de los defectos de mal uso de este sistema, ¿no? Debería ser más bien igual y de contrapeso, ¿no? Entre el pastor, ¿ya? Presbítero docente y los otros presbíteros que son presbíteros gobernantes. Y ambos, entonces, en todos los acuerdos, hace que la iglesia camine, ¿no? ¿No? Y no es la presión de uno solamente, ¿no? Decían, por ejemplo, en su momento, no sé cómo andará la ley IP, pero antes decía que el consistorio era como los que ellos contrataban al pastor y le decían qué tenían que hacer. No, esa no es la idea del sistema de presbiteriano o consistorial. Es otro sistema, ¿no? Pastor, la IEP mantiene con su política de los ancianos determinan todo. Sí,
pueden rescindir incluso el contrato del pastor Sí, también, sí, 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 lo en hacen asamblea. muy fuerte, es muy fuerte eso Sí, ahí, sí, muy fuerte. Aquí también en Hipercristo, pastor, también funciona de esa misma forma. no, no, Aquí no. también es así, pero hay más Más dominio control, del ¿no? pastor. No, el pastor es el que más controla, ¿no? Ujú. Ya, o sea, uno porque no, las iglesias no se han constituido fuertemente, ¿no? Entonces, hay tres, tres ancianos y con esos ya, ¿no? Libre. Algunos de los ancianos no tienen mucha experiencia, entonces ahí viene también la discusión, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese modelo también puede permitir que la iglesia crezca, de hecho, ¿no? Eso depende de la forma de gestión que se imponga o que se dedique, ¿no? Y en conjunto pueden hacerlo, ¿no? Bueno, ese es otro aspecto. El asunto es que sea de una u otra manera, el mal uso de cualquier sistema siempre va a provocar crisis, ¿no? Eso es verdad. No es que sea malo esto, no lo es, sino cuando lo utilizamos no con los fines que se desarrolló o tiene la propuesta, ¿no? Entonces ahí es donde va a haber desfase, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ayudarnos en ese aspecto. Y ahí vienen pues también asuntos de carácter, pues, esto de posición, posturas y todo eso, ¿no? He visto tantas cosas, hermano. Hace poco también una iglesia que, bueno, hubo, pastor Dios tuvo las dificultades, los quiero que sacar, y un grupo de la iglesia no quería, otros sí querían, y total al final se impuso una idea, otra, y al final el problema era otra situación, y se dividió, ¿no? En parte la iglesia, ¿no? Se dividió. En fin, esperemos que eso no ocurra dentro de nosotros. Por lo menos no parece que va a ocurrir nunca. Ojalá. Porque no somos un número grande, pues, ¿no? No hay números grandes aquí todavía, excepto la iglesia de, ¿cómo se llama? El alfarero, ¿no? Ahí, bueno, pues sí, creo que hay una buena membresía, ¿no? Y no sé cómo andará Pucallpa también, que me parece que está más o menos. Los demás no pasan creo que no pasamos de 100 en los miembros, ¿no? En la membresía, en las iglesias, ¿no? Es un promedio bastante pequeño, pero sí que debería quedarnos para observar, para analizar y reflexionar y también ponerlo a debate, ¿no? Porque tener iglesias que tienen 30, 40, 50 miembros y han pasado ya de 10 años, 20 años, algo está pasando, ¿no? ¿No? Algo está pasando que no hace que se despegue o que crezca, ¿no? No queremos una iglesia próspera, grande, pero sí por lo menos algo representativo, ¿no? Bueno, no sé si estoy hablando mucho de esto, pero vamos a mirar después, en todo caso, al final, ¿no? Bien, volvemos a esto entonces. Dentro de las iglesias hoy día, pues, ha entrado eh, este, con fuerza el movimiento apostólico y profético, ¿no? Algo que deberíamos haber desde el comienzo, haber puesto en escaparate y fuera, ¿no? Creo que la única que accionó fue las asambleas de Dios diciendo su comunicado, hizo un comunicado muy bueno, y no sé si la Alianza también me parece que hizo algo así, pero después las demás, silencio absoluto, ¿no? Entonces, esto es parte de la tercera ola que menciona en Estados Unidos, se le llama la tercera ola, ¿no? Ya tiene más de 40 años estos movimientos, o por lo menos el mover en esas iglesias, ¿ya? Que trajo novedades. Primero me acuerdo de esa idea que te ponía, ¿no? De que tenía las columnas desviadas y entonces te ponían así los pies y porque un pie sobresalía sobre el otro, entonces te hacía crecer el pie, ¿no? Ya, así. O las manos también, ¿no? Estabas así y de pronto, ¿no? O sea, las manos está
más grande que la otra, y entonces, ¿qué hacía? Que hacía que y se unía, ya está, ¿no? O sea, así, ¿no? Y entonces se agarraba y se, orando, o se deslizaba ya, volvía a estar juntas en la misma. Eso me parece, eso no es un milagro, en realidad, ¿no? Pero sí, algunos era muy efectivo, ¿no? Oh, sí. Yo lo he visto, por si acaso, eso. Y también luego vino las caídas y luego otras cosas, convulsiones y esas cosas, ¿no? A eso le llaman, en la India, le llaman el movimiento Kundalini, el Kundalini, ¿ya? Que comienzan a moverse, a estremecerse así, 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 de tal manera, ¿no? Como perdiendo control del cuerpo y después al suelo, o hincando, o saltando, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Eso lo hace el movimiento Kundalini en la India, ¿no? Es igualito. Casi. Uno puede ver el video de eso y también ver otro video de estas iglesias donde hay estas cosas y uno no va a diferenciar seguramente al verlo porque es idéntico. Aquí está Morris Cerulo, que ya ahora creo que ya falleció, ¿no? Él empezó con sus escuelas de ministerio. Él era un judío, dicen que era judío, no sé si realmente era judío, ¿ya? Pero empezó con sus escuelas de ministerio en los años 70 y 80. E invadió el mundo con la concepción de que la iglesia estaba en guerra espiritual, ¿ya? Creo que no pegó mucho, tuvo su efecto en algún momento, sí. Acá en Lima vino 3 veces, me parece. Y yo estuve en una de las primeras escuelas de ministerio que tuvo en lo que era el local del edificio Crillón, ¿no? El centro de convenciones Crillón, que era antes el local de la radio La Crónica, que yo lo tenía, y ahí Radio La Crónica tenía un auditorio grande, muy bonito. Ellos lo adecuaron y ahí hacían conferencias. Ahí estuvo Boris Cerulo, me acuerdo, ¿no? Y al terminar, eran 3 días de escuela, el tercer día de la noche era una campaña evangelística. Solo una vez venía en la noche, se hizo en el estrado del Estadio Nacional, en la parte sur, esa que da al Parque de la Reserva. O bueno, lo que era el Parque de la Reserva ahora se llama Parque de las Aguas, ¿no? Hasta ahora no me pega mucho eso y yo le digo Parque de la Reserva. Pero frente a lo que era el mercado de flores, ¿no? Ahí había un mercado de flores. Ahora creo que ya no existe eso, ¿no? Bueno, entonces él empezó a hablar de unción, las primeras cosas que dijo eso. También influenció el evangelista Benny Hinn, ¿ya? Que promovió grandes reuniones de sanidad y milagro, aunque él vino por los 80 aquí a Perú y estuvo en Surquillo, y un sector carismático lo trajo, ¿no? Que se identificaba con ese mundo en ese tiempo. Hoy día se identifica más abiertamente, ¿no? Eh, Él estuvo inspirado en la gran líder de carismatismo americano llamada Catherine Kuhlman, ¿no? Ujú. Una mujer que dice que tenía unos dones, ¿no? Y estas tendencias aparecieron en las iglesias de fe que afirmaban el tiempo de la restauración de la palabra, que no era más que el uso de la Biblia como un dominio del hombre, obligando a Dios a hacer aquello que el hombre declaraba, confesaba de la palabra en forma literal. Entonces se llamaba esto la confesión, ¿no? La confesión, ¿no? Entonces tú tienes que confesar, tú tienes que decir la palabra, ¿no? ¿Ya? Es Y, cierto. y luego de ahí viene ya ese juego posterior de años después, eso de yo confieso, yo decreto, ¿no? Yo declaro, yo profetizo, ¿no? Sí, muy bien. Eso es muy novedoso. Pastor, Hoy día está muy en boga esa idea, de yo declaro, profetizo, te bendigo, ¿no? Entonces está soltando palabra, dice, ¿no? ¿Ya? Que la palabra tiene poder. Y no solamente dicen que la palabra tiene poder en cuanto a la Biblia, sino que
el hombre también, el poder de la palabra, que de paso eso se ha analizado en la lingüística y dentro de la sociología, qué importancia tiene la palabra, ¿no? Y de hecho que la palabra tiene cierto poder, por eso es que hay movimientos, y los políticos también lo hacen, y el mundo religioso posiblemente también, en el mercadeo, ¿no? La publicidad, las ventas, este, la forma de venderte los productos, ¿no? Ahí hay formas, ¿no? Palabras, lenguajes, frases, ¿no? Hacen lo que se conoce, a uno dice lavado de cerebro en el sentido de tratar de que tú actúes de acuerdo a lo que ellos quieren, ¿no? Y eso lo están usando hoy día también los políticos, ¿no? Se utiliza. Hitler lo utilizó Pastor, hipnotizó todo un pueblo, que permitió todas esas atrocidades. Acá es posible que también está sucediendo lo mismo, no nos damos cuenta y hay un adormecimiento por eso. Entonces también eso es parte de cierto, pero ese es de manipuleo, pues, es manipuleo, ¿no? Se puede manipular la palabra y entonces mentalizar a la gente, ¿no? ¿Ya? Mentalizar a la gente, simplemente, ¿ya? pastor. Y- Bueno, sí, lo que sí, dice con respecto a eso, sí, y el libro de Proverbios lo dice, ¿no? Que en la palabra está la vida y la muerte, no para hacer algo creativo sobre ello, sino que en las consecuencias que pueden traer, ¿no? El resultado de nuestras palabras, el resultado de nosotros, ¿no? Lo que habla claro. Santiago, ¿no? Claro, Eso sí es verdad. Santiago lo dice y también los proverbios también, ¿no? El poder está en la palabra, ¿no? En la lengua, dice, lo tienes. Pastor, Puedes matar o puedes revivir a una persona, ¿no? Dar vida, ¿no? Sí. pastor, y los testimonios de las sanidades que hay, pastor, en esas reuniones, hemos mencionado a Maurice Cerulo, sí, sí, yo también he visto, ya damos clases por videos, por VH en ese tiempo, ¿no? De sus cursos que daba, este, y o sea, de esos testimonios de que había gente que sí eran sanadas, testimonios como las campañas de Gilla Ávila, las campañas de Benny Hinn, ¿no? de ellos. Y bueno, siempre me queda ahora esta duda también, ¿no? Con el tema de los dones, ¿no? Y como le dije alguna vez, mi mamita, eh, ella menciona que sí veía, o sea, que sí había, y le he preguntado muchas veces yo, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo sale tú, te imaginas? Pero ella me decía, no, hijo, pero sí, yo veo, o sea, y ella, ya por lo anciana que es, no, siempre ha tenido dificultades con sus vistas, ¿no? No distinguía con facilidad, pero, o sea, mencionaba eso, ¿no? No podemos atribuirlo, eso, por ejemplo, esos testimonios de que la gente era sanada, tampoco lo podemos distribuir a Satanás, ¿no? A sanidades hechas por el diablo. Entonces, ¿cómo explicaríamos eso en todo caso? Bueno, hay dos formas de ver este asunto, ¿no? Decía, eh, yo me preguntaba, me acuerdo de don Pedro Vergadillo en esto, un pastor muy querido. Con él me recomendó para ser pastor, ¿no? Me acuerdo mucho acerca de eso, me impulsó bastante. El, yo preguntándole una oportunidad acerca de esto, porque había ido a pastorear y la iglesia esta había sido afectada por profecía, el pastor hacía lo que quería y todo eso, y que la gente se acostumbró a eso, ¿no? Cuando llegué también querían algo así, ¿no? Yo soy mucho más dialogante, ¿no es cierto? Más, este, escucho a las personas, me gusta eso, no me gusta imponer, ¿no? ¿Ya? Eh, y yo les decía, pastor, pero estos hermanos que mal utilizaban la profecía y hacían lo que les daba la gana, ellos inventaban cosas, trataban de hurgar en la vida de los hermanos y luego lo hacían en profecía, diciendo, no, el Señor dice tal cosa, ¿no?
Y le digo, pero si eso ha sido todos los errores y falsos y cómo tenía esa maquinaria y cómo se manifestaban dones y las sanidades y milagros, ¿no? ¿De dónde entonces? Me dice, muy bien, es fácil, Alberto, me decía. Este, Dios, dice, se va a manifestar aún en medio del caos y de los errores, ¿no? No es que Dios no quiera moverse, porque al final depende de la gente misma, ¿no? Porque si tiene fe y confianza en Dios, Dios va a actuar. No es en el que tiene el supuesto don o la capacidad de sanar, sino está en la gente también, ¿no? Entonces Dios puede obrar ahí. Y eso lo que le ocurría a tu mami, pues es natural, pues puede haber sido, uno puede haber sido algo de su mente también, pero por otro lado, hay otra cosa, ¿no? Que las mujeres son muy sensibles a lo espiritual. Y es posible que tu mami también, pues, Dios le haya dado esa capacidad. No era la primera, entiendo, no es la primera que le ocurrió eso, ¿ya? Pero hay que tener cuidado entonces de Sí. decir, no, 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 eso ya no es, ¿no? Del todo, porque eh, este, no por los errores que hay ahí, entonces Dios no puede hacer, porque Dios actúa igual, igual que entre nosotros, también hay errores, hay fallas, pero Dios está actuando también ahí. ¿Ya? A menos que haya pecado. Entonces ya cuando hay un pecado fuerte, ahí Dios pues ya no está actuando, ¿no? Entonces ya puede ser ahí un manipuleo, puede ser otras cosas, ¿ya? Y ahí vienen las decepciones también, ¿no? Porque hay gente que cree, confía, y después cuando se da cuenta que eso no es la realidad, sino es otra, entonces la gente se decepciona por completo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del otro día, y es conocido ese caso, ¿ya? Que quizás no lo hemos analizado nosotros, es lo de la iglesia Hillsong, ¿no? En Australia, y de los cantantes de Hillsong, los pastores, y todo lo que después de vino, ¿no? Pero era una transnacional, ¿no? Religiosa, ¿no? Un multimillonario, que con toda la onda de la alabanza y las manifestaciones y todo eso, pero en el fondo había muchas cosas ahí, ¿no? Que la llevaron a la ruina, ¿no? ¿No? Entonces, oí hablar de Gibson, pues es hablar de una de las más grandes derrotas de la iglesia, ¿no? Y uno diría, bueno, ahí se metió Satanás. No, no, que se metió Satanás, Satanás no estuvo metido en eso. No, somos nosotros los seres humanos, somos nosotros los responsables, no nos meta que Satanás fue, los tentó. No, no fue así. Es, es como dice Santiago, ¿no? De tu propia concupiscencia, ¿no? ¿No? Hay que reconocer que nuestra Puedes, responsabilidad, siempre. De donde estemos, a ¿no? veces Pentecostal o no pentecostal, sí. supuestamente por querer darle una ayudadita a Dios, ¿no? A veces eso también Queremos va, darle a veces va una eso también. ayudadita Otra historia también, eso es otro, digo, es como él me hace recordar este caso, bueno, como no conozco el nombre felizmente, pero sí conozco la historia, de un niño que fue un niño prodigio, predicador, no de acá en Perú, en Estados Unidos, que fue famosísimo, y era pentecostal, ¿ya? Y predicaba en carpas, en estadios, y el muchacho pues predicaba de una manera y los padres pues los llevaban y ganaban mucho dinero, ¿ya? Y algunas de las sanidades eran verdaderas, pero otras no, sino que contrataban a las personas, las llevaban por aquí y allá y se hacían pasar por enfermos y después oraban y se hacía la sanidad y entonces ya era solamente puro teatro. Y el chico cuenta eso después cuando ya crece, ¿no? Que ya está aburrido de esa forma, ¿no? De esa ganancia que tenía, no importa, dije, no, voy a perder, pero voy a contar la verdad. Y escribió un libro que impactó y le dijeron de todo a él, ¿no? Que era un traidor, que se había alejado del Señor, lo que sea. Pero bueno, él descubrió que mostró que todo eso, ya, utilizando a su personaje, a ese niño, era pura manipulación, ¿no? Eso no quiere decir que
que un niño que predique pues va a ser manipulado, ¿no? ¿No? O que todo lo que haga ahí no es pues nada más que conveniencia y negocio, ¿no? No, creo que también hay que ver que Dios también opera su tiempo, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso que me gusta, aunque a él también lo tratan de ver de así, este chico Nezaré creo que se llama, ¿no? Algo así, ¿ya? El predicador De peruano, Castillo. ¿ya? Y él, y ahora pues está casado, es pastor en una iglesia y canta, ¿no? ¿Ya? Se ha dedicado al canto, pero ya no es el predicador que parecía ser, ¿no? No sé por qué, no sé el motivo, porque cuando niño, la forma que predicaba y el control que tenía y la personalidad que mostraba y todo lo que tenía, era un pequeñito pastor, predicador, ¿no? Y decía, este futuro predicador para campañas, ¿no? Pero no le digo ahora, no, nada que ver con eso, pero sí es un pastor, ¿no? Por lo menos está de pastor y está cantando, ¿no? Ha grabado varios discos, todo eso, ¿no? Entonces, está en el mover, ¿no? Pero no tanto por su persona, ¿no? Él dijo que no, prefiere no ser conocido, eso ya lo dejó a un lado, ¿no? Y dedicarse al Señor, pero de verdad, pero servirlo, pero no para su propia gloria, ¿no? ¿No? Bueno, esa es su posición y está bien, me parece que es correcto, ¿no? Que la gloria se la lleva el Señor en todo caso, ¿no? Bueno, entonces aquí encontramos esto de la práctica de la sanidad interior, ¿no? Muchos movimientos se emplearon en Centroamérica y comenzaron a exportar sus enseñanzas a las iglesias con la consigna de Dios está restaurando su iglesia. Esa es una consigna que ha habido y que viene de Centroamérica. Como les dije, ¿no? Eso empezó en Estados Unidos o en el lado norte, porque no solamente en Estados Unidos, Canadá también, Alaska, todos esos lugares, ¿ya? Y luego aterriza en Centroamérica. Y de Centroamérica, ¡pum!, se larga para el sur también, ¿no? Todo el sur fue también mezclado con esto, ¿no? Entonces, y viene este asunto, ya que es lo casi último, la vigencia del ministerio apostólico, ¿no? O del ministerio quíntuple, diciendo que se trata de una revelación aparte de la segunda venida de Cristo, algo así como una revelación especial de última hora, ¿no? Este es un movimiento apostólico donde ponen a los apóstoles como jerárquicos, es decir, como los que están a la cabeza, ¿no? No se ve en el Nuevo Testamento, ¿no? No se ve así. El Nuevo Testamento se ve como una función y, y ahora le llaman pues, dones ministeriales. No me gusta mucho llamarlo así. Bueno, lo acepto en parte, pero no así. Yo lo veo como los ministerios de la palabra, ¿ya? Y para eso, claro, tienes que tener don también, ¿no? El apóstol tiene que tener el don de misión, de servicio, ¿no? ¿No? El don apostólico que venía a ser formar iglesias, ir a otros espacios para levantar iglesias, ¿no? El, el profeta tiene que tener don de profecía de alguna manera también, ¿no? Pero no es el don de profecía tipo, hoy es el don de profecía eclesial, ¿no? Hacia el culto, ¿ya? Que muchos dicen que es que predice, no es predicción la profecía, ¿no? Tiene que tener el don de la palabra, predicar, ¿no? Proclamar, ¿no? El evangelista también tiene que tener eso, ¿no? Es un predicador, ¿no? El pastor, ¿no? Alguien que guía, enseña, nutre, ¿no? Que cuida, ¿no? En todas las capacidades, tienen las características del pastor, prácticamente. Entonces, no son el liderazgo que deba tener todas las iglesias, ¿no? O la jerarquía. En todo caso, ciertamente dice Pablo que teniendo pues como columna los profetas los discípulos, ¿no? Los apóstoles y los profetas como columnas, ¿no?
siendo la piedra principal Jesucristo, ¿no? La piedra de fundamento. Pero eso está hablando de otra cosa, está hablando del mensaje apostólico de los 12, que viene a ser el mensaje del Evangelio. Y de los profetas está hablando de la palabra, pues de lo que es aquello que está en lo que nos conocemos nosotros como Antiguo Testamento, ¿no? Bien, entonces sigamos por este lado. Líderes o dirigentes destacados de las iglesias pentecostales, incluso iglesias históricas, con sed de renovación y avivamiento, han aceptado la restauración del ministerio apostólico y ha afectado inclusive sus denominaciones, les ha llevado a cambiar la nomenclatura de su liderazgo, ¿no? Pasando de ser presidentes nacionales, que es una estructura democrática congregacional, a obispos presidentes adoptando una estructura episcopal, ¿ya? Y eso está pasando de obispos presidentes a apóstoles, ¿no? ¿No? Y algunos hasta broma, yo no sé si esto fuera, sea broma o en serio, cuando hablan de que ya algunos ya no son apóstoles, ¿no? Sino son em, este, ¿cómo se llama? Querubines, arcángeles, ¿no? Y algunos quieren ángeles ya también, ¿no? En fin, no sé si eso es broma, broma, en serio, no lo he visto así, no lo tomo en serio. Sí, lo he escuchado en broma, para algunos que se lanzan esas bromas, algunos apóstoles que conozco por ahí. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Porque de ahí a un paso a hacer una secta ya no hay mucho, ¿no? Y aquel que se asume que es el espíritu del arcángel tal o que Dios lo ha puesto en esta misión porque le ha hablado tal cosa, ¿no? En fin. Muchos pastores que son ungidos por su iglesia u otro apóstol para apóstoles llegan a ser autoridades cuestionables sobre ellos y sobre la iglesia. Ahí está esto que le llaman algunos la delegación apostólica, ¿no? Como dice que el Señor le dio a los apóstoles su misión, ahora los apóstoles también lo delegan. Eso que le llamaban en la Iglesia Católica la sucesión apostólica, hoy día se practica en el mundo evangélico, ¿no? Porque se dice que estos apóstoles, entonces, Dios los ha ungido ahí y ha trasladado el mover apostólico hacia ellos, ¿no? Hay que recordar que entonces que un apóstol está sujeto a su iglesia, es enviado con la cobertura de ella e informa sobre su labor. ¿Ya? Y así lo vemos en Antioquía, ¿no? Antioquía se ve y se denota esa forma en Hechos 13, 1 a 3. La cobertura es la iglesia y no los apóstoles o profetas. Estos son parte del ministerio para edificación de los santos. Hoy de paso hay esa idea de la cobertura, bueno, ¿quién, quién es tu cobertura? Ya no dice, no, ¿a qué ministerio o qué iglesia perteneces? No, sino ¿quién es tu cobertura? ¿Cuánto has pagado por esa cobertura, no? Porque eso tiene precio, ¿no? ¿No? Un apóstol famoso, entonces tú quieres quieres su cobertura y trabajar bajo su unción, entre comillas. Entonces se dice, bueno, está bien, tienes que someterte, darle diezmo y encima te va a costar esto, ¿no? Tanto, ¿no? Entonces la cobertura, ¿ya? Y la iglesia que está formando pasa a ser también parte de una de las iglesias que es parte de su movimiento apostólico, ¿no? En fin. También hemos visto la tendencia del movimiento cristiano en el desarrollo, el crecimiento, no la de la denominación de organizaciones, sino que porque sufre una crisis de esto, la crisis de institución en Latinoamérica, sino como forma de continuidad del cristianismo han surgido iglesias o grupos independientes que están desarrollando y dando pauta o dirección a seguir, ¿no? Esto, según se supone, bajo la guía del Espíritu Santo, el cual usa la estrategia que más se adecua en los tiempos y a los propósitos de Dios. Por eso mismo,
Eh, Se ha dicho que la alternativa a estos tiempos son las iglesias independientes, un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica, ¿no? ¿No? Pero bueno, al final se institucionalizan y van a tener las mismas situaciones que las demás, ¿no? ¿No? Pero ¿cuántos de esto es simplemente un juego religioso o realmente es la iglesia de bendición a la sociedad, a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, he puesto aquí que las iglesias independientes deben ser de alerta para todas las iglesias evangélicas porque le cambia el rostro a la iglesia y para seguir en la misión de Dios que les ha dado, pues les da otra figura, ¿no? Pero cuidando que alguna cosa extraña haya mella en la vida de la iglesia y la lleve tras propósitos que Dios no le ha marcado. Debemos buscar un avivamiento para ser eficaces con la proclamación del Evangelio al mundo y dar evidencia del poder de Dios que cambia vidas. Yo creo que la iglesia no necesita una renovación así para que se fortalezca y sea una iglesia madura y con propósito para realizar la tarea en el mundo. La gran misión entonces de Dios presenta a todo hombre a Jesucristo. Y esa es la verdadera alternativa que debemos tener, ¿no? Y además, como he dicho, esa renovación, esto está en el espíritu de la reforma, pues, ¿no? En la reforma lo que había también es eso mismo, es decir, la renovación, la transformación. De ahí ese lema, ¿no? ¿No? La iglesia reformada sigue siempre reformándose, siempre renovándose. Y aquí la iglesia en general ya no es la reformada nada más, ¿no? La iglesia del Señor tiene que renovarse, ¿no? No renovarse en estas ondas, sino renovarse en el Espíritu de Dios, ¿no? De acuerdo a lo que dice Romanos 12, ¿no? Y Habacuc 3:8 dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Mm? Ahora, si hay algo lo suficientemente poderoso para cambiar una nación, es un avivamiento. Pero si se produce, hace cambio, porque no solamente es espiritual, también se va a ver en la vida real, ¿no? En los elementos diarios, en el caminar y en la transformación de la sociedad. El avivamiento entonces revitaliza, trae autoridad, alista, entrena, llena de poder de Dios, trae arrepentimiento, hambre por su presencia y trae fuego al corazón, pasión, convicción y disposición para ser usado por Dios. El despertar de la palabra de Dios produce avivamiento. Lo vemos en el caso del rey Josías al encontrar la Torá, la ley, según de Crónicas 34 y según de Reyes 22. Esto creo que a esto se conoce como la reforma de Josías, ¿no? Hubo una reforma. Una reforma de todas maneras también es una renovación, es un avivamiento. ¿No? La pregunta teníamos que hacernos aquí, ¿no? ¿La reforma fue un avivamiento? ¿La reforma de Calvino, de Lutero, fue un avivamiento? Porque uno dice, no, no, eso no fue avivamiento, ¿no? Porque no había milagros, sanidad. Pero sí, fue un avivamiento, un despertar del letargo que tenía la iglesia de Roma, ¿no? Que el Señor quiso cambiar esa figura, pero la misma iglesia no entendió, ¿no? Y no va a entender, ¿no? Fíjense, hace poco se dio que el dicasterio para la fe terminó que María no puede ser corredentora, ¿no? ¿No? Y la gente estalló, dijo, no, no. Ahora, el mismo personaje que dijo eso y que recomendó no hacer uso de ese título, corredentora, ahora está diciendo, no, esa declaración es hecha para que se tenga en cuenta a la hora de escribir teología, en los documentos, en las declaraciones, ahí no se puede usar ese nombre. Pero la, digamos, la gente en su vida natural, en su fe, pues puede utilizarlo, dice, ¿no? En su devocional, en su búsqueda de Dios, ahí puede utilizarlo. O sea, lo que está diciendo en la práctica. Y justamente ese es el problema, ¿no? Porque la gente se ha regado tanto con María que la ha convertido en una diosa, bueno, contrario a lo que dice la Biblia. Pero en fin, ahí
ahí hay un tremendo error. Pero, ¿cuál es nuestro error ahora? El nuestro, porque eso corresponde a la iglesia que se dice y se desdice. Lo nuestro es mirar aquí, ¿no? En la palabra y estos casos, ¿no? O lo de Esdras, que también él hizo la restauración de la nación, de Jerusalén, de la ciudad, ¿no? Y ellos volvieron al libro, ¿no? Es decir, al rollo, a la palabra, ¿no? A la ley, al estudio. Primeramente eso fue y después ya vino la reconstrucción, ¿no? Esto es lo que vamos a ver entonces ya para la próxima semana. Ya hemos completado aquí algo de esto, pero solamente quiero comentar algo más sobre estas iglesias. Eh, ¿Traen perjuicio o no? Estas iglesias de corte apostólico o de fe. Usa mucho el emocionalismo. No es que estemos en contra del emocionalismo, o sea, las emociones son necesarias y todo ser humano tiene sus emociones, porque si no fuéramos autómatas, ¿no? Nos fuéramos como un robot, ¿no? Es difícil. Entonces somos sentimentales y el latino mucho más todavía, ¿no? El latino es muy fervoroso, muy así, querendón, muy cariñoso, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Entre el americano o el europeo, ¿no? Que es un poquito más recargado, un poquito más frío, ¿no? Más abierto, sí, pero menos, ¿no? Ah, y acá no, acá somos puro sentimiento, ¿no? Puro sentimiento. Y eso puede llevarnos a confundir, ¿no? El mover de Dios y nuestro sentir, ¿no? Nuestras emociones. Hay que tener entonces el cuidado de plantear esa perspectiva, ¿no? Necesitamos entonces en la iglesia la renovación, ¿no? Y también hacer esto que necesita el mundo, ¿no? La gran misión de Dios de presentar a todo hombre a Jesucristo. Esa debe ser nuestra consigna en todo caso, presentar a Cristo. La forma que sea que lo proclame, ¿no? Sea evangelizando, haciendo aire libre o compartiendo en una reunión, en fin, la que sea, ¿no? Muy bien, preguntas aquí. Solamente escuchaba a los hermanos, nomás las damas no hoy día no han, perdón, han brillado no por su ausencia. Creo que están por ahí nuestras hermanas, ¿no? Pero no sé si quieran hablar o decir algo aquí. A ver. Bueno, aquí veo solamente a Adi. Me parece que ya se fueron. Ah, mira, se han ido ya varios. Ya se fueron varios. Bueno, o se aburrieron de la historia o los hemos complicado. A ver, ¿qué dicen Hubo ustedes? arrebatamiento. Un arrebatamiento, ¿no? Bueno, quedó solamente una representante, ¿no? Adi. No sé Esta si clase es muy deseas hablar. importante, pastor. Ah, Esta clase es muy importante. A veces eh, no le consideramos, pero es muy importante porque eh, nuestras mismas congregaciones a veces están siendo visitadas por vecinos, amigos o hermanos de otra congregación y vemos a veces que quieren liderar, quieren participar, pero hay que tener cuidado porque aquí en Huánuco tenemos nuestra iglesia y vemos también juventud a veces que opta unos léxicos de que lo escuchó por ahí y a veces se escucha, ¿no? Y a mm, veces uno presta atención de dónde lo trae, de dónde lo escuchó y por qué quiere, lo ha analizado ese léxico o lo dice porque le causó simpatía y eso eh, bueno, al menos yo no lo he escuchado y ahora que vemos esto, ¿no? El sábado me acercaré de donde salió esa frase, entonces, si lo ha analizado, lo ha estudiado, lo ha revisado, porque al vertirlo ya lo ha dicho, ¿no? mm, Entonces, es muy importante, pastor, ver todas estas raíces, ¿no? sí. De cómo se va filtrando, pero en adelante, pastor, si no cuidamos, va a ser a veces
nos va a parecer casi algo común ya, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Para mí Sí, especialmente es mi es opinión verdad. personal, ¿no? Es mi opinión Sí, personal. sí, por Para eso cuidar. que no cuento esta parte como simplemente formarles nada más, sino también hago un poco de reflexión y tengo mi pauta y cuestionamientos también, ¿no? Porque de eso se trata, de tratar de no es que rechazamos tal cosa, sino analizar las situaciones también y ahí sacar nuestras conclusiones, ¿no? Esa es la intención, por lo menos. Y por otro lado, ¿por qué mover? De todas maneras, la pregunta sería, ¿por qué entonces identificarlos como evangélicos si muchos de ellos no tienen mucha característica de esto? Uno, porque el movimiento evangélico se ha desgaseado hoy día, es decir, se ha vaciado de contenido y el ser evangélico hoy día ya no es lo que era pues hace unos 40 o 50 años atrás, ¿no? Que el ser evangélico pues era respeto entre la sociedad, hoy día no. Entonces, ya no hay esa lucha y parece que entre nosotros, bueno, aceptamos pues estas cosas que son como especie de taras o carga pesada que llevamos y que no debería ser, ¿no? Porque la única carga que vamos a llevar es la del Señor, ¿no? Y distanciarnos de la manera de ser de estos tipos de grupos, ¿ya? Pero adentrándonos también en la sociedad, en la gente, ¿no? No aislándonos, como es la idea que en alguna manera tenemos o se practica en las diversas iglesias, ¿no? Sí, pastor. O sea, falta un madurez, me parece. Todavía no hemos llegado a la madurez como iglesia evangélica en Perú. Y en Latinoamérica también, ¿ah? Por si acaso, no es de acá nomás, no es de Perú, es de toda Latinoamérica. Sí. Muy bien, quedamos ahí. Creo que Adi solamente que dejó su foto aquí. Ya. William está. Su nombre también la dejó ahí. Y Wilson está que se ríe. La próxima clase acabamos. ¿Cuál es Ya, nuestro trabajo, voy a examen? hacer, Ahora sí, voy a hacer la gracia es mayor. un recuento de todo esto y un gráfico donde están ahí las fechas determinadas de las etapas dentro de la iglesia. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Hasta nuestros días. Y bueno, la idea era hacer un trabajo. No sé si han estado a tiempo para esto. O un examen, pastor, si no, pues, Bueno, entonces hacemos un examen, pues así, un examen yo les para pregunto, pero marcar, para poder exponer, pues claro, así abierto, ¿ya? ¿Ya? Yo hago las preguntas y el que primero que responda, ya, ¿no? claro, Con claro, tres preguntas que respondan firme, ya tiene su nota, ¿ya? listo. ¿Ya? Y así, vamos decantando hasta que quedan los últimos y tienen que tener sus preguntas, ¿no? O por lo menos hacer sus respuestas adecuadas. Ya, lo vamos a hacer así, lo haríamos a la última hora, ¿ya? Muy Miren, bien. estamos ahí hasta la próxima semana. Dios les bendiga. ¿Ya? Que Gracias, pasen bien. hermanos. Y Usted dijo sobre un resumen de no se te una, escucha bien, justo, Julio, al último está fallando el sonido. A ver, de vuelvo a repetir, a uno de ver. los movimientos. Eso, entonces, ¿se presenta o no? Claro, Digo claro, sí. que Habíamos hiciéramos sobre uno de hablado los... de hacer un trabajo de un movimiento. Eso lo pueden De un movimiento, presentar. ¿no? Sí, ese Ya. sí. Y aparte ya ha quedado también Ya. esto de seleccionar preguntas también, ¿no? Eso es la otra parte. Con eso hacemos el conjunto de notas y ya está. ¿Ya? El trabajo, no se olvide. No haga un trabajo grande, no quiero uno 10 páginas, 20 páginas, no, no. Máximo será 3 4 páginas, bueno, ¿no? Sí que se pueda lograr Pastor, algo. pastor, Pero ¿qué tipo de trabajo que disculpe, tenga peso. ¿Ah? pastor, qué Pastor, tipo de trabajo? Es hablar habla Wilson, habla. de algún movimiento de los que hemos hablado, ¿no? Una denominación, o cómo llegaron, todo eso, ¿no? Ya, eso puede Ah, hacer. ya, de lo que ya hemos hablado, ¿no, Pastor? Sí, sí, Por sí, ejemplo, sí. yo escogí la alianza, la alianza. Ya, pues está bien. Busca entonces algo de la alianza, hay bastante material sobre eso. Sí, 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 porque me ha encantado mis raíces. ya. Sí, vas a encontrar, en internet hay bastante también. Sí, Sí. está Bueno, interesante. Ya, bien, Pastor, listo, hermano, bendiciones. nos vemos, bendiciones, hasta la Nos próxima vemos. semana. Ya. Bendiciones. Gracias, pastor. Bueno, Bendiciones. hermano, Cuídense, gracias. bendiciones.
Chao, Adi. La próxima sí hablas. Estoy muy en una tormenta. Ah, ya. Estaba media. Mucha tormenta y mucha lluvia. Acá está lloviendo, en Huánuco también está lloviendo, pastor. Estamos Seguro, ya Tormenta, seguro. con la lluvia. climas, todo, relámpago. Abrigarse, Y manita. mucho No se ahoguen, no sapo. se ahoguen. Cuídate. Bendiciones. Ya. Bendiciones.